Muy buenas tardes y estamos esta vez en Superpoderosas Caribe. Superpoderosas mujeres que han destacado en la sociedad atlanticense por su esfuerzo, su dedicación, su sensibilidad y ayuda a los demás. Ese poder que todas llevamos dentro como mujeres. Tenemos un grupo de mujeres extraordinario en este 8 de marzo y es fundamentalmente porque queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer con las mujeres Caribe, las mujeres de este lado de Colombia que tanto tienen que decirnos. Demos la bienvenida a Claudia Ritzel Fesque. Por favor, Claudia, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, no, un gusto para mí, un honor pertenecer a este grupo de mujeres poderosas Caribe, imagínate. Así es, gracias Claudia a ti por estar con nosotros. Claudia es una barranquillera con ascendencia alemana, ha sido miembro de diversas juntas directivas de empresas, pero en el año 2003 nace su niña con síndrome de Down e inicia una carrera por sacarla adelante, una carrera en conocimiento, asiste a talleres, a cursos, para poder empaparse más sobre cómo cuidar a su hija. Y a partir de eso, en el año 2007, nace la Fundación para el Síndrome de Down, que me va a aclarar Claudia el nombre exacto. ¿Cierto, Claudia? Sí, Mónica, pues así como tú lo relatas, en 2003, cuando nació Carolina, mi hija menor, yo tengo 3 hijos, ella es la tercera, ahora tiene 19 años, cumple el próximo mes. Y pues como nos pasa a todos los padres que en el momento de nacer, pues nos dan un diagnóstico de una discapacidad en nuestros hijos, pues era un mundo totalmente, digamos, que asustaba, no muy alentador en el sentido de que pues hay muchos paradigmas en la sociedad con respecto a la discapacidad y especialmente al síndrome de Down. Y pues junto con mi esposo y mi familia, pues nos pusimos en la tarea de enfrentarlo y ver la mejor forma de sacar adelante a nuestra hija. Y así fue como empecé a aprender de todo este tema del síndrome de Down, la discapacidad cognitiva, la discapacidad en general. Y pues de ahí surgieron amistades de otras familias que también en Barranquilla tienen hijos con síndrome de Down y empezamos digamos, a tratar de compartir con otras familias todos esos conocimientos que nosotros pues habíamos ido adquiriendo yendo a esos diferentes cursos, seminarios, cosas en la web, por ejemplo, pues hay desafortunadamente muchas personas que no tienen acceso a eso y fue de allí como inició la Fundación Síndrome Down del Caribe, Fundación Caribe en 2007. Este año pues ya cumplimos 15 años de estar trabajando, promoviendo la inclusión de las personas con síndrome Down y discapacidad cognitiva en todos los ámbitos de la sociedad, que es el propósito básico de la fundación. Claudia, sabemos, presumimos las que no hemos vivido una situación como esa, que entender, como tú misma lo has planteado, lo has expuesto claramente, esa situación de tu hija es el síndrome de Down y poderla incorporar en la sociedad, en una sociedad que no está acostumbrada a las personas en situación de discapacidad, ha sido muy difícil, pero más difícil aún para una mujer que ya era una empresaria, que formaba parte de las juntas directivas de empresas. ¿Cómo fue ese dejar esa faceta de empresarial, de tu actividad profesional, o cómo fue complementar ambas en tu vida diaria? Pues realmente considero que no fue dejarla, pues digamos, dentro de la tarea que me puse, que era de brindarle la mejor atención temprana posible a mi hija,
todo se conjugaron todas esas habilidades empresariales de una forma u otra, y luego con el tema de la fundación, pues fui designada presidente desde su fundación hasta el año pasado, que por fin pude entregar ya esa batuta en otras manos y pues lograr, digamos, consolidar la fundación. Siempre desde un principio nuestra visión no era pues que fuera una, como antes decían, obra de caridad, sino una organización formal, una empresa que lo que busca es la restitución de los derechos de las personas con síndrome de Down y discapacidad cognitiva en general. Bueno, entonces volcaste todo ese conocimiento de tu profesión. Claudia es ingeniera industrial, ¿cierto? Sí, ingeniera de la Universidad del Norte. Sí. De la Universidad del Norte de Barranquilla, y cómo transfiere todo ese conocimiento para aplicarlo en una necesidad que era inminente en la sociedad, ¿sí? A partir de su experiencia, pero que era inminente, que hoy en día hay ya bastante legislación, diría yo, sobre el tema en situación de personas en situación de discapacidad, pero de la legislación al hecho hay mucho trecho. Y en eso también, Claudia, vamos a preguntar, la Fundación Fundown, ¿qué ha hecho para materializar los derechos de las personas en situación de discapacidad en la costa? Sí. Como tú lo dices, no es sencillo el tema. Desafortunadamente en nuestro país pues existen muchas leyes y decretos y resoluciones que están en el papel. El problema es, o la oportunidad es lograr que se pongan en práctica. Afortunadamente, con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual Colombia fue firmante y ratificó, pues Colombia está obligada a modificar todas sus leyes y esquema legal, ¿verdad? Para cumplir todos las indicaciones que dice la convención al respecto, que al final los derechos son los mismos derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Es un tema así de sencillo, o sea, no se trata de derechos especiales, sino simplemente el tener derecho a una educación de calidad inclusiva, el tener derecho a participar en la comunidad, en fin, todos esos derechos. Y pues en la Fundación hemos visto a través de los años que poco a poco se han ido cambiando todos esos paradigmas, pero es un cambio cultural, ¿no? Y como todo cambio cultural, hay que trabajarlo para lograr, digamos, que esas leyes sí se cumplen. Entonces, desde Fundación Caribe lo que hemos trabajado mucho es con las familias, porque, digamos, esa exigencia del cumplimiento de los derechos debe nacer desde la misma familia. La familia tiene que tener claro a qué tiene derecho su hijo y a qué no tiene derecho. Entonces, hemos hecho un trabajo con la familia y también un trabajo con los entornos, en los colegios públicos, en algunos colegios privados, en algunas empresas. Entonces, de eso, digamos, se trata la labor que hacemos desde Fundación Caribe. Claudia, y en ese trabajo desde las familias, desde la angustia que puede quizás sentir una madre cuando se enfrenta a una situación de tener un hijo con síndrome de Down, y después, pues todas las historias que conozco, no hay una sola que no conozca que nos hayan dicho la experiencia maravillosa que es tener un hijo con síndrome de Down, pero al principio es un encuentro difícil. En esa capacitación que se le da a los padres, ¿cómo ha sido la receptividad? ¿Cómo pueden mejorar esos padres su entorno familiar para que esos niños desde pequeños accedan a sus derechos, se les respete? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos miembros de la fundación y en las personas a las que han podido llegar con ese conocimiento? Tú has dicho algo, y es que el tema desde el principio, hay un problema que siempre encontramos las familias, y es en la forma
en la que se da la noticia por parte del personal médico, sea una enfermera, sea un médico, en fin, muchas veces ni siquiera le dan la noticia, no le dicen a los padres para salir de eso rápidamente. Hemos encontrado muchos diferentes tipos de dar la noticia. Nosotros, incluso hace muchos años, tratamos de trabajar eso con los médicos pediatras, ¿no? Y neonatólogos, ya que de la forma en que se dé la noticia, depende mucho esa visión o digamos, la forma en que la familia recibe a ese bebé. Entonces, digamos, toda esa parte se trabaja y la clave está en la orientación y formación, o sea, en la medida en que la familia tenga información de que, mire, usted tiene que exigirle por intermedio del CISBEN o de la EPS que le asignen las terapias a su hijo, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tema, atención temprana, que su hijo tiene derecho a ir a los CDI como cualquier otro niño. En fin, toda esa parte es desde el principio y básicamente es información y también ese acompañamiento o encontrar que hay otras familias que están en tu misma situación. Eso ayuda mucho en el sentido de que, mira, a mí me fue bien con esto o yo hice esto, o sea, como crear esas redes es parte de algo también muy importante de Fundación Caribe. Yo lo que siempre les digo a todas las personas que me preguntan, y es que básicamente a un hijo con síndrome de Down hay que criarlo como a cualquier otro hijo y hay que exigirle hasta más que a otro porque son ellos los que más tienen digamos, los ojos puestos en ellos. Por ejemplo, cualquier niño chiquito en un jardín infantil muerde, por ejemplo. Pero si el que muerde es una persona con síndrome de Down, entonces el problema resulta mayor porque dicen, no, es que porque tiene síndrome de Down está mordiendo y pues no tiene nada que ver. Entonces, todo ese tema de manejo conductual y tal es supremamente importante y pues lo más importante es criarlos como cualquier otro hijo. O sea, claro, teniendo en cuenta pues al principio todo ese tema de atención temprana para lograr destacar y resaltar todas esas habilidades. He sabido, y vuelvo y repito, que en Colombia existe muchísima normatividad referida hoy en día, y gracias a la aprobación de la Convención por los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad para este grupo poblacional. Eso lo tenemos claro quienes manejamos estos temas. Pero en la materialización, las instituciones educativas no están preparadas. No están preparadas. ¿Cómo fue enfrentarse a ese entrar los hijos, no solamente la tuya, sino todos los del grupo, de las personas que están trabajando, primero en el Atlántico, instituciones que trabajen que sean inclusivas, que tengan a niños con diversos tipos de discapacidad dentro de sus aulas, ese enfrentarse a ello y cómo ha resultado en la evolución del tiempo, Claudia? Bueno, mira, el tema, tú has dicho algo y es que no están preparados, es que nadie está preparado. Nosotros como padres no estábamos preparados cuando nació nuestra hija con síndrome de Down, pero entonces, digamos, a lo hecho pecho y hay que ponerse en función y aprender sobre el tema y ver cómo se logra, digamos, el mejor desarrollo de esa persona. Lo mismo pasó en el tema de la educación en los colegios públicos, por decir algo, de un día para otro se cerraron las escuelas de educación especial y todos los estudiantes con discapacidad entraron, digamos, a la escuela regular que llamamos. Y empezó este tema que tú dijiste, todos dijeron, no estamos preparados, no estamos preparados. Mira,
Nosotros como fundación y el gobierno como tal ha hecho durante todos estos años múltiples capacitaciones, formaciones para los docentes en ese tema. Ha habido suficiente formación como para que ahora un profesor de un colegio público diga, no, es que no estamos preparados. Y al final, todo el tema radica en actitud. Si hay una actitud por parte del docente de entender que la persona o el estudiante con síndrome de Down sí puede aprender, porque es que ahí radica todo. Porque si el docente tiene en su mente que las personas con síndrome de Down no aprenden, pues obviamente no se va ni a molestar en enseñarle. En cambio, si él considera y ve que la persona con síndrome de Down puede aprender y puede llegar lejos, pues obviamente le va a brindar toda esta cantidad de herramientas. Ahora tenemos la herramienta DUA, que es el desarrollo universal de aprendizaje, que le funciona y le sirve no solamente a los estudiantes que tienen algún problema, como decimos, o alguna discapacidad o un tema de aprendizaje, sino a todos en general. Entonces, vemos que beneficia a todos en general, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar en todavía tantos años después diciendo es que no estamos preparados. Lo mismo ocurre con los colegios privados. Desafortunadamente, digamos, en los colegios privados han sido más renuentes a aceptar. Eso es una paradoja de verdad, porque uno pensaría que pues los colegios privados estarían con las puertas más abiertas, porque es que mira, la diversidad es parte de la condición del ser humano. Entonces, en un aula de clase ya de por sí hay diversidad y pues dentro de la diversidad está la discapacidad. Entonces es cuestión de que estén todos juntos, o sea, es lo natural. Ahora, en colegios oficiales hay 40, 50, 60 alumnos por salón y tú dices, miércoles, ¿cómo el profesor va a poder dedicarle un tiempo más? Pero es que hay estrategias. Tú puedes colocar trabajos en grupos que trabajen entre los grupos, o sea, está demostrado que los estudiantes en grupo, todos en general, aprenden mucho más, mejor. Y cuando tú le explicas a otro, pues estás interiorizando ese conocimiento mucho más. Entonces, hay una cantidad de estrategias y bueno, digamos que para excusas siempre habrán excusas. Así es, pero bueno, ustedes vienen trabajando fuertemente en que esas excusas ya no se den. ¿Cómo hacemos? Estamos en un programa de mujeres. ¿Cómo ha sido la experiencia en grupos de mujeres, en el círculo de mujeres que están con ese trabajo tan bonito a favor de los niños con síndrome de Down? Pues mira, la verdad es que desafortunadamente, por así decirlo, todavía en Colombia ese tema de la educación de los hijos recae mucho o demasiado en nosotras las mamás. Y eso pues tú lo ves reflejado cuando haces reuniones, son muy pocos los papás que participan, incluso en nuestra misma junta directiva de Fundación Caribe, son pocos la presencia masculina, ¿verdad? Y eso pues se ve reflejado. Y al final, mira, es que todas las cosas en la vida, Mónica, pasan para algo, ¿verdad? Y yo creo que al principio, cuando pasa este tipo de situaciones, obviamente el piso se te mueve, tienes unas cantidades de dudas, de incertidumbre, ¿verdad? Pero tú después vas viendo que pues las personas con síndrome de Down son personas como cualquier otra y de verdad que las enseñanzas y los aprendizajes que te dan cada día es impresionante. O sea, es impresionante su capacidad y su ganas de superación. Entonces, yo pienso que todas estas mujeres que estamos en este mundo de la discapacidad, todas son súper poderosas.
Así es la resiliencia, el trabajo en equipo también que nos has contado a través de la fundación y de todas las madres que viven esto, pero sí tenemos que dejar en el aire esa queja y es la poca participación de los padres en estos roles tan importantes que las mujeres necesitamos el apoyo de las parejas, de los padres de estos niños que requieren tanto amor y tanto cuidado, ¿cierto? Para Mira, poder ser Mónica, ahí sí te quiero corregir algo, tú perdóname, pero o sea, el amor que requieren es el mismo que requiere cualquier hijo y el cuidado es el mismo, o sea, sino que debemos resaltarle, por ejemplo, trabajarle el tema de la expresión. Entonces, para eso necesitamos que ir donde un fonoaudiólogo o un terapeuta de lenguaje que le trabaje el tema de la expresión verbal, expresión oral, el tema de neurodesarrollo o terapia física para que el caminado sea regularizado, por decir algo, pero realmente a menos de que tenga una condición cardíaca, que pues hay casi mitad de los bebés con síndrome de Down nacen con una condición cardíaca, pues a menos que tenga una condición cardíaca que requiera operaciones o cualquier otro tipo de condición que tenga al nacimiento o durante su vida, pero es igual, digamos, en el tema de salud que cualquier otro bebé, niño o joven regular. bueno, vale, la aclaración, fíjense, es el amor por un hijo, simplemente. Entonces, en el entorno de cuidado para los niños con síndrome de Down, el trabajo de la Fundación Claudia, después de 2007 a esta fecha, 2022, ¿cómo ves tú la evolución y los frutos de ese trabajo hoy en el año 2022? Bueno, mira, en el 2007 no había ninguna otra fundación que se dedicara exclusivamente al tema del síndrome de Down. Es decir, ahora pues hay una organización, hay una asociación donde estas familias en que les acaban de dar la noticia, ya sea antes de nacer o después de nacer, que su hijo tiene síndrome de Down, donde pueden llegar y aprender, ¿no? Y formarse y entender más del tema y cómo debe ser el manejo del mismo. Y con relación al tema legal, obviamente sí han habido muchos avances, digamos, ya el tema es si a tu hijo no lo reciben en un colegio regular, pues tú tienes derecho a poner una tutela, un derecho de petición. Obviamente uno como papá no quiere meter a su hijo en un colegio donde están obligados a recibirte. Obviamente uno siempre quiere que donde vaya sea bienvenido, bien recibido, bien acogido, bien atendido, etcétera. Porque es que la inclusión no se trata simplemente de estar ahí, la inclusión se trata de estar y participar. O sea, no es lo mismo que tú, por ejemplo, vayas a un baile y te quedes todo el tiempo sentado viendo a todos los demás bailar, a que tú vayas, bailes, participes del baile. Es una experiencia totalmente diferente. Y pues de eso se trata la verdadera inclusión, porque desafortunadamente, Mónica, en estos últimos años, sobre todo, esa palabra de inclusión se ha oído demasiado. O sea, para mi gusto está sobreutilizada para cualquier cosa, llamamos que es inclusión y realmente o desafortunadamente no es así. O sea, hay una inclusión que es la inclusión correcta y hay otros temas que dicen inclusión y que realmente no son inclusión, son eventos que son separados solamente para personas con discapacidad. En fin, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Ojalá llegue el día en que ya la fundación no sea tan necesaria para las familias, pero hasta ahora en este momento sí, todavía se requiere que nosotros estemos ahí dando ese apoyo. Entonces, pues sí, han sido 15 años en que hemos visto cambios, pero como te decía al principio, o sea, estamos hablando de un tema de un cambio cultural y sabemos que
Aquí los que estamos en esto no estamos trabajando por nuestros hijos, porque realmente sabemos que nuestros hijos no van a ver los frutos de este trabajo. O sea, estamos bien trabajando es por los que vienen. Y, o sea, de todas maneras tú lo notas, un bebé con síndrome de Down que nace hoy contra uno que nació, por ejemplo, en el 2003 como mi hija, o incluso con los que nacieron antes, los adultos mayores que nosotros tenemos en la fundación. Ahí vemos que hay mucha diferencia y los que más se destacan es porque simplemente sus padres o sus madres o ambos, la familia en general, creyó en ellos desde el principio y los estuvo ahí, porque es que ese es el tema. O sea, es como, yo pienso, cualquier hijo que tú dejas guardado en un cuarto y no le das acceso a ningún tipo de aprendizaje, ni celular, ni colegio, nada, pues al final va a ser como un animalito. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. O sea, si tú no les brindas herramientas para que aprendan, para que desarrollen, pues obviamente van a quedar así. Y era lo que pasaba hacía muchísimos años. Es que, Mónica, hace 30 años las personas con síndrome de Down eran consideradas ineducables. O sea, mira todo lo que hemos avanzado. Falta mucho, pero se ha logrado un avance. Es un avance significativo. Hay ya la posibilidad de esa inclusión verdadera, como tú nos las estás planteando y como debe ser, y es que ellos puedan entrar a un entorno e interactuar con él, ¿cierto? De diversas formas, respetando también esas diferencias, porque de eso se trata, respetar también las diferencias. Y es que no es únicamente la discapacidad, estamos hablando de la equidad de género, estamos hablando de todo el tema LGTBIQ+, estamos hablando de diversidad de etnia, de raza, en fin, es que yo te decía, o sea, la condición del ser humano es la diversidad, o sea, no hay ni siquiera un par de gemelos son iguales en su personalidad, pueden ser iguales en su físico, pero en su personalidad no. Y la verdad es que a lo que nosotros debemos apuntarle es a que no se necesite usar la palabra inclusión. Mira, cuando yo veo algo que están promocionando, un evento inclusivo, nada más con ese apellido, ya tú dices, esto no suena tan inclusivo, porque si tú no dices nada y aparece, por ponerte un ejemplo, en la comparsa, personas con síndrome de Down, o en la obra de teatro, o sea, en todas las circunstancias de la vida, una empresa que tiene contratadas personas con discapacidad, tú dices, bueno, esa es la verdadera inclusión y no tienes que ponerle el apellido de empresa inclusiva. Yo pienso que en eso es como todo, cuando estamos haciendo una transformación social a partir de eventos, de actuaciones, hay que hacer, digamos, evidente lo que en palabras, lo que es evidente en los hechos. Y es por eso que se utiliza la palabra inclusión y que está tan de moda, como bien lo has dicho, para mostrar esa diversidad que en derecho llamamos enfoque diferencial y es lo que manejamos en Justicia Pro Mujer. Ese enfoque diferencial que debe ir con el análisis de la plurietnia que tenemos en Colombia, por ejemplo, de la población, del respeto por la población LGBTI, por la población en situación de discapacidad, de indígenas y de todo eso que somos una mezcla de muchas cosas y que naturalmente deberían interactuar, pero que en la actualidad estamos en ese trabajo. Por eso es que quieren resaltar el hecho de tener las diferencias y respetar las diferencias y la diversidad. Claudia, el trabajo es maravilloso, el que nos has contado, que se ha realizado a través tuyo, dentro de la fundación y a través de todo ese... Solo mío, Mónica, o sea, yo solamente, no solo mío, o sea, hay un equipo ahí
Exacto, perdón y te interrumpo y vas a continuarme con eso porque es que el trabajo individual no es suficiente, el trabajo en equipo es el que más vale la pena y aquí quiero que nos cuentes cómo ha sido ese interactuar con un grupo de personas con una intención similar, el trabajo en equipo que en Justicia Pro Mujer también promovemos ampliamente. Sí, claro, pues Fundado Caribe realmente tiene un equipo de funcionarios pequeños y pues desafortunadamente a raíz de esta pandemia que nos golpeó a todos y nosotros como organización sin ánimo de lucro que dependemos de proyectos y digamos donaciones a través de eventos y por ejemplo nuestro calendario que es uno de nuestros principales financiadores, pero siempre requerimos ese tema de proyectos con el sector público, ¿no? Que además es lo que nos permite un mayor impacto en la comunidad. Entonces, desafortunadamente, te decía, a partir de todo este tema de la pandemia, pues nos tocó reducir jornada laboral. Nosotros desde el 2020 prácticamente estamos trabajando o están trabajando los funcionarios medio tiempo. Y pues el año pasado tuvimos la fortuna de lograr un proyecto con la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el que trabajamos con más de 150 familias con hijos con discapacidad, trabajando todo este tema de formación, de conocimiento sobre la convención, de sus derechos, de cuáles son las rutas de acceso a los diferentes servicios, etcétera, etcétera. Y pues mientras teníamos esos proyectos andando, pudimos, digamos, expandir la planta personal por un lado y expandir la jornada laboral. Ahora, en este 2022, hasta ahora, en espera estamos pasando proyectos a ver qué resulta y seguimos trabajando medio tiempo. Nosotros tenemos un programa muy lindo que se llama No hay dos iguales y es el que trabaja en colegios todo el tema de respeto a la diversidad. Y son por actividades lúdicas, una cartilla, etcétera. Nosotros llevábamos más de 6 años trabajando con la Secretaría de Educación en los colegios públicos ese programa. Ya íbamos por la fase 3 del programa cuando pues resultó la pandemia, eso se suspendió y pues hasta el momento no se ha podido retomar, pero es un programa que impacta no solamente a los estudiantes, sino también a sus familias, pues ellos se llevan esa cartilla para sus casas y la trabajan, porque esto es un tema de que no es de llegar a dar una charla y ya, o sea, hay que ser reiterativo en el tema, o sea, es que digamos, las barreras de la discapacidad están en el entorno, no en la persona con discapacidad, y eso es algo que tenemos que aprender. El aprendizaje entonces es también para el otro, para el que se enfrenta, o sea, para todos los que vivimos en una sociedad donde tenemos diferencias. Esa capacitación, esa cartilla me parece espectacular de no hay dos iguales, para que no solamente entiendan esas personas en situación de discapacidad, sino quienes lo rodean para saber cómo tratarlo. Y no, mira, los personajes de la cartilla, hay un afrocolombiano, o sea, hay diferentes tipos de, o sea, ni siquiera se menciona el tema, hay un personaje con síndrome de Down, pero es que ni siquiera se menciona el tema de la discapacidad, de la nada, simplemente los ejercicios son con el compañero, el alumno que tú tienes al lado, es que nos gustan cosas diferentes, tenemos diferentes gustos, a mí me puede gustar el fútbol, a ti no, y tenemos, físicamente somos diferentes también, entonces de ahí radica todo, el respeto por la diferencia, sea cual sea esa diferencia. Bueno, aquí tienen ustedes esa experiencia de vida, esta mujer que nos ha contado, Claudia Ritzel, cómo ha sido ese trabajo maravilloso a favor de las personas en situación de discapacidad con síndrome de Down específicamente a partir de su propia experiencia familiar. Claudia, yo te agradezco. Yo sé que a veces hay formas de hablar en las que tenemos que aprender cómo hablar, cómo referirnos
a todos, y precisamente pues esa es la idea de a través de Justicia Pro Mujer llegar a muchísimas personas y explicarles cómo es el trabajo con todo tipo de población para que podamos conseguir una Colombia, podamos lograr una Colombia respetando la diversidad. Claudia, te agradezco inmensamente que hayas atendido esta invitación. Festejamos hoy contigo que tú eres una superpoderosa por todo ese corazón que le has puesto a ese trabajo tan lindo en la Fundación Fundown, y esperamos que sigas trabajando y que tengas muchísimo respaldo de muchas personas que se solidaricen con esta causa tan importante para que los niños crezcan felices y que tengamos un Atlántico y un Caribe, digamos, diverso y respetuoso de las diferencias. Gracias, Claudia. No, gracias a ti, Mónica, de verdad por el espacio. Considero pues que siempre hay como temas que es bueno que la sociedad en general conozca, ¿verdad? Y que vea que todas las personas, o sea, el cambio está en cada uno. Todas las personas podemos y debemos trabajar todo este tema de la diversidad. Mira, es que es diferente esta generación que está creciendo, que en sus aulas hay una persona con discapacidad. Son personas que tienen unos valores, digamos, diferentes, se dan cuenta de la fortuna que tienen, ¿verdad? Comparado con la otra persona, no porque sea menor, sino porque, mira, para esa persona estar aquí necesita esto y esto ayudas o estos y estos apoyos, mientras que yo lo puedo hacer solo yo. Entonces, cuando lleguen esas personas que están creciendo ahora en esas aulas inclusivas, cuando lleguen a su lugar de trabajo y encuentren personas con discapacidad, eso va a ser totalmente natural. No como ahora que cuando tú de repente encuentras a alguien, una persona con discapacidad, no sabes primero ni cómo referirte, como lo dijiste tú, y ahí nosotros tenemos un documento que se llama qué decir y qué no decir, porque también con todo el tema de la convención, pues se cambió toda esa cantidad de adjetivos que tenían erróneamente colocados las diferentes discapacidades. Y aparte de eso, tú sabes ya cómo abordarlo y sabes, es natural, digamos. Entonces, todo va fluyendo de forma más sencilla, pero todo tiene que empezar desde la primera infancia, desde educación inicial. Si ahí no empieza todo, pues es muy complicado que se dé una inclusión, se da, pero digamos, no es lo ideal. Y por otro lado, pues el gobierno, que es el que considero yo debería dar el primer ejemplo sobre todo el tema y siempre tener en cuenta transversalmente a las personas con discapacidad en sus programas. O sea, no es, digamos, necesario que haya una oficina de discapacidad, sino que la Secretaría de Educación se ocupe de las personas con discapacidad, la Secretaría de Cultura igual, la Secretaría del Interior, en fin, que en cada evento o en cada programa o proyecto que se desarrolle por parte del gobierno local, nacional o regional, sean incluidas las personas con discapacidad, así como sean incluidas las mujeres, que es lo que, digamos, tú estás promoviendo, así como sean incluidos también personas LGTBI y sean incluidas personas afro. Esa es la transversalización, y la transversalización se debe llevar en todos esos aspectos y se está trabajando en eso ya. Claudia, ha sido una experiencia bastante motivadora el escuchar que existen personas como tú, mujeres como tú, que están dando la pelea en el buen sentido de la palabra, de sacar adelante estos proyectos, de ayudar a las personas con estas situaciones. Entonces, agradecemos. Por favor, dinos dónde podemos encontrar a la Fundación, cuáles tienen algún medio a donde podamos acceder a esa información, a esas cartillas. Claro, nosotros tenemos nuestra oficina en Barranquilla. Nuestra página web es www.fundowncaribe.org. Se escribe FUNDOWNCARIBE.org.
También estamos como Fundación Caribe en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también se pueden comunicar con nosotros por intermedio del teléfono o WhatsApp 320-566-8693. Perfecto, ahí tienen los datos. Las personas que tengan quizás necesidades en este tema tan importante que hemos hablado hoy con Claudia, comuníquense con la Fundación. Saben que ya hay personas trabajando en esta ayuda que se le debe dar para respetar la diversidad, no solamente en el Atlántico, sino en Colombia. Estuvo con nosotros Claudia Ritzel. Claudia, encantada de haberte tenido en el programa Superpoderosas. Gracias a ti, Mónica. Eres toda un ejemplo para muchas mujeres en nuestro país con ese trabajo que has realizado. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos y bueno, esperemos otra superpoderosa también en este otro programa que viene. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Un placer. Igualmente, Claudia.